¿Sí se ve? Y sí se oye. Pero aparte que dice, mire, para poder ordeñar vacas, podemos usar 4 técnicas de producción. Aquí le pongan la atención cómo vamos a determinar si es eficiente una técnica o no. Número 1. Entonces después dice de los factores de producción. En este caso estamos hablando de uno de los factores de producción que es el trabajo. En este caso son los trabajadores. ¿Cuál es el otro factor de producción? Capital. Y en este caso capital es máquina. Dice aquí, indique qué técnicas son eficientes. O sea, la pregunta es que si la técnica A, la técnica B o la técnica C. Fecha. Ya entendí por qué es que están. Tienen toda la razón y disculpen. Como estaba en el teléfono, no podía darles mayor información. Entonces, este ejercicio que está acá, dice, vamos a suponer que cada trabajador cuesta y cada máquina cuesta 5. Podemos calcular el costo de cada técnica. ¿Cuál es la más eficiente económicamente? ¿Y cuál es la productividad de cada factor? Entonces, lo que les falta es, ustedes tienen la técnica 4, dice que son 4 técnicas. Técnica A, técnica B, técnica C y técnica D. La información que no les pasé en WhatsApp fue trabajadores. En la técnica A utilizan. En la técnica B utilizan también 3 trabajadores. En la técnica C utilizan 4 trabajadores y en la técnica D utilizan 5 trabajadores. Y en otra columna dice que utilizan en la técnica, en la B también 4 máquinas, en la C 4 máquinas y en la D 3 máquinas. La producción de litros, otra cosa que no lo da el enunciado, porque tenía que pasarles este cuadro, es en la técnica litros. En la técnica B se producen 800 litros. En la técnica C se producen 1000 litros, igual que en la D. Entonces tenemos que contestar. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que contestar? Es esta, miren. ¿Qué técnica? ¿Cuáles son las técnicas más eficientes? Técnicamente. Muy bien. Como es, para poder responder eso, compañeros, vayámonos, me voy a ir allá arriba para explicárselos. Ahorita ya los desubiqué, pero eso era lo que quería, empezar de atrás para adelante. Primero tenemos que entender qué es la eficiencia. La eficiencia dice que estamos produciendo lo máximo posible con los recursos que tenemos. O sea, tenemos que... ¿Qué es la eficiencia? Somos eficientes para un resultado posible utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Aquí hay algo bien importante que tienen que aprender. No es lo mismo que ser eficaz. Usted puede ser eficaz, pero no eficiente. Por ejemplo, usted es eficaz porque gana los cursos, ganó agroindustria. Con 65, pero la ganó. Ya no sé, con 70, ¿va?
Digamos que es eficaz porque ganó todos los cursos del semestre. Ahora la gran pregunta es, ¿será que como usted fue eficaz porque ganó todos los cursos, pero será que ahora, para saber si fue eficiente, tenía que ver yo cuánto recurso invirtió la ENCA para que ustedes pudieran haber ganado esos cursos? ¿Cuánto tiempo invirtieron ustedes? Ahí es cuando ya estamos viendo si son eficientes. Por ejemplo, hay un estudiante que dice, yo solo estudio 2 horas diarias y ya. Pero hay quienes estudian 4 horas diarias y a veces. Entonces, probablemente no sean eficientes. ¿Por qué? Porque su técnica de estudio no es eficiente. No es que no sea inteligente. Ese es un tabú que quiero que se lo quiten. No es que no sean inteligentes. Lo que pasa es que cada cerebro, persona, tiene su aprendizaje individual. Cada quien aprende de diferente manera. Aquí hay una pregunta. Diga en voz alta. Sí, sí, para que. Porque tu misma duda puede los demás. Entonces, la ciencia se basa en el proceso. O sea, podríamos decir de los recursos que usamos, eso sería en el proceso. Y la eficacia serían los resultados. Si logramos. Es correcto. Es correcto. La eficacia es que vos alcanzaste los resultados. Pero la pregunta es, ¿sos eficiente? Porque lo mismo que vos lograste, logró otro con menos recursos. Entonces, hay que averiguar si sos eficiente y eficaz. O solo sos. Ese, y así es. ¿Alguien más, por favor? La eficacia. La eficiencia. Tiene una relación, Gustavo, tiene una relación con rentabilidad y hasta ahí vamos a caer. Pero primero tenemos que entender bien qué es la eficiencia, qué es la eficacia y cuál es la efectividad para poder después venir y calcular rentabilidad. Pero no te me adelantes. Pero sí tenés razón, Gustavo. Muy bien. Veamos entonces, ¿qué es la efectividad? La efectividad, dice, es la unión de la eficiencia y la eficacia. Es decir, busca lograr un efecto deseado, o sea, busca lograr que sus objetivos se logren en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Eso es ser efectivo. Industria sin tantas horas de estudio. Por ejemplo. Eso es ser efectivo. Nos perdieron, dice el compañero. Y él estudió menos horas. Él es efectivo, aunque haya perdido. Si lo comparamos con el grupo, pues. Bien. Esas 3 palabras les van a sonar toda la vida. Porque siendo peritos agrónomos, a ir a privada, a una empresa pública o a la empresa en casa o a trabajar en su propio negocio, usted tiene que ser eficiente.
tiene que ser eficaz y tiene que ser, para ser pistos tienen que ser efectivos. Si no, pero deben de ser. Por eso le dan ese título, porque se las ingenia para ser efectivo. Así es así. Por eso le dicen ingeniero. Y no es, bueno, ¿cómo lo sacó? Saber, ¿va? Pero bueno, entonces, muchachos, aquí vienen los 3 principios para conocer la eficiencia. Esto es lo que se tienen que grabar. Una técnica es más eficiente que otra. Tiene más cantidad de productos con los mismos recursos. Esa técnica es eficiente. Otra técnica, perdón, otro principio dice, una técnica es más eficiente que otra y utiliza menos recursos para obtener la misma cantidad de productos. Y el tercer principio dice, cuando 2 técnicas producen lo mismo y usan más de un factor, pero menos de otro, más eficiente. Por lo que es eficiente, la otra también es eficiente. Y si la técnica no es eficiente, ahí hay una combinación ya de 2 factores. Y hasta 2 factores les voy a poner. Porque si le pongo 3 factores, los mato. Preguntas, compañeros. ¿Cómo mido yo la eficiencia? Ahora, en su cabecita, váyanse y pongan un ejemplo de algo sencillo. Hoy, con proyectos empresariales estuvimos retrasplantando pilones de maíz porque estaban mal, habían varios camellones que estaban ralos. Entonces, los camellones que tenían menos pilones terminados, los pasamos a los camellones que tenían más, pero les hacía falta. Entonces ahí yo me di la de cada tablón y a cada quien le puse en su tablón. Y a las 10 de la mañana fui a ver cuánto habían resembrado cada uno. Y algunos habían resembrado, ¿qué? 200, 300 pilones, cuenta. Ahí empecé yo a medir la eficiencia de ellos. ¿Cómo así? Usando la misma técnica, pero aquí lo que estaba yo midiendo es la eficiencia por trabajador. Entonces, ¿cuál era el factor aquí? A ver si alguien me dice, ¿cuál era el factor? El factor era tiempo. Yo estaba viendo quiénes me hacían más por hora. Entonces, vean, una técnica es eficiente comparado con otra, produce más, dice. Por ejemplo, el alumno que me hizo 300 pilones de 6:30 a 10 y otro alumno me hizo 200 pilones, obviamente comparado entre alumnos, uno fue más que el otro. ¿Cómo le hizo? Habría que ir a preguntarle. Fue más eficiente con el tiempo. Bien, entonces, dicho eso, veamos este ejemplo. Si se escucha bien. A ver, Susana, vamos a suponer que cada hora cuesta 10 quetzales la hora.
A ver cómo está el sonido allá en otras salas, disculpe. Levanten ahí su manita o algo de la... Yo estoy en Senca. Voy a repetir. Ahorita sí ya va. Pero ya vino la señal. Vean pues, aquí tenemos la técnica 1, técnica A, técnica B, técnica C y técnica D. En la segunda columna tenemos trabajadores. Y en la tercera tenemos litros de leche. Yo creo que no están escuchando todos. Bien. Entonces, la eficiencia, ¿cómo voy a saber yo si el A, B, C, D, quién de ellos es eficiente técnicamente? Lo que voy a hacer es agarrar la técnica A y lo comparo con la técnica B, utilizando estos tres principios. Entonces, yo le pongo que es o no es eficiente. Analícenlo, por favor. Voy a hacer algo, voy a grabar la clase. Porque alguien no lo va a escuchar bien. Y el caso B. El caso A tiene 3 trabajadores y 4 máquinas. Y el caso B, 4 máquinas. Pues es más eficiente. Es fácil porque tiene 1000 litros, produce A, y 800 litros produce B. Entonces, mire su principio. El principio número 1 dice, una técnica es más eficiente, cantidad de productos con los mismos recursos. Obviamente, si comparo A con B, la eficiencia técnica entre A y B debería es A. A es la mejor técnica. Y si se dan cuenta, ahí lo tengo yo entre paréntesis 1, porque es utilizando el principio, yo definí que la técnica A es la mejor. Vamos con el inciso B. Perdón, ya comparé A y B. Ahora comparo A y C. ¿Tiene la misma cantidad de recursos? No. Producen la...
por en caso producto, pero trabajador más, por lo tanto, no es eficiente. Comparemos el D. Sea más, como estamos con A con el D, tienen la misma producción milímetro que el A tiene menos trabajadores que el D. Cuando nos vamos a máquinas, el A más trabajadores, una de ellas tiene más de un factor, pero menos de otro, no puede decir que uno sea más eficiente. Por lo tanto, la técnica A es eficiente, la técnica D también es eficiente. La matemática y ahí les dan un poco el... Aquí se aplica, pero como pasaron de noche. Ahí estamos, muchachos. Explicación de qué eficiencia. ¿Cómo saber qué técnica es eficiente? Aquí no toqué discutir, solo aplicar los principios que están ahí. Pero si hay alguna pregunta, escucho. Y ahí está el concepto abajo. La eficiencia técnica nos indica que no se están desaprovechando recursos. Uno será eficiente técnicamente, la redundancia, si produce más productos con los mismos. Vamos a ver la eficiencia económica. ¿Cómo entiendo esto? Porque yo ya determiné que la técnica A y la técnica D son eficientes. No me interesa la eficiencia. Soy una persona que me gusta el dinero. Quiero saber cuál de estas técnicas son eficientes y hablando, conviene. O sea, la pregunta sencilla, ¿qué me conviene? ¿Aplicar la A o aplicar la técnica? Cortar, voy a esperar a todos. ¿Por qué D es más eficiente que C? Dice. Por el tercer principio. Ahora, comparás D contra C, hagámoslo. Trabajadores en la C. 5 tiene uno más. Máquinas, aquí C tiene una más y D tiene una menos. Principio 3. Principio 3 se aplica ahí. Entonces, al final, podría, si yo me pongo a comparar esos dos, ya sé que que mi D es, es, sí, es, sí, yo puedo ponerle sí a C.
que lo estoy tomando los cuatro es aplicación. Vamos con, aquí dice Sergio, dice, puede repetir. La técnica D es la técnica 3, que volver a explicar. Veamos a la eficiencia económica, muchachos. Como nos dan cuánto vale cada trabajador y nos dan cuánto vale cada entonces aquí lo que hacer, estoy compartiendo mi pantalla, voy a lo que hago yo es sumar los dos factores. Por ejemplo, el factor trabajadores, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me cuesta? Es en 3 trabajadores. Es que sale la hora 3 por 10. Más 4 máquinas. Que me cuesta 5 que sale la máquina, 4 por 5. ¿Cuánto es? 20. 30. 30 trabajadores. Y 20 me cuestan las máquinas. Los dos y me da 50. Esa es la eficiencia económica. Ahora, aquí en la eficiencia económica es la técnica que me salga más barato. Es que ahí está. La pregunta dice, ¿cuál es la más eficiente económica? Ahora, ¿por qué veis? No lo calculé que automáticamente. No, esas dos técnicas no las no las uso porque no son eficientes. Voy a usar la técnica A y la técnica D. Hasta la técnica D. Si la técnica D dice que tengo 5 trabajadores que me cuestan, ¿cuánto? 10 horas. Sí, son 50 sales. Tengo 3 máquinas. ¿Cuánto me cuesta cada máquina? 15, 65. Más caro aplicar técnica D, aunque sea eficiente, técnica. Pero económicamente no es eficiente. Eficiente porque la técnica que me sale 50 y me produce los mismos, y tengo la técnica que me cuesta 65 y me produce los mismos mililitros. Pura, sencillo. ¿Cuál es la parte? Voy y entonces aquí yo ya respondí con las técnicas más eficientes y cuál es la técnica económicamente eficiente.
Yo no tengo problema. El asunto es que si después no comprenden, pues sí nos veremos. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Resolver el problema que les puse. Todavía no, porque no he explicado la pregunta. ¿Estamos? La eficiencia económica dice, nos indica el costo de cada producción. Una será eficiente si produce lo mismo con menos costos. También sería más eficiente si produce más con los mismos costos. Es el principio que tiene que aprenderse. ¿Ya termina el curso, no? Ok. Tengo 10 minutos para explicar la productividad. La productividad, compañeros, es una medida económica, pero vayamos a grano. La productividad es la producción total dividida en cantidad de factores. Técnica es más productiva o tiene mejor productividad. Dice que la productividad, bueno, solo acá que está más explicado, perdón. La productividad del trabajo nos indica cuántos productos estamos obteniendo por cada trabajador utilizado, porque aquí tiene ya apellido, actividad del trabajo. Y aquí sabemos que capital es maquinaria. Nos indica productos estamos obteniendo por máquina utilizada. Y está el ejemplo. Tenemos técnicas para ordeñar vacas. Por lo que es número de vacas ordeñadas. ¿Cómo calculo yo mi productividad? Si aquí está la fórmula. Producción total de cantidad de factores. Entonces, ¿cómo calculo yo mi cantidad de trabajo? Compañeros, ¿alguien? Si la fórmula dice que me están pidiendo la productividad de trabajo de la técnica, si dice productividad es producción total, dividido entre cantidad de factores. Es sencillo. ¿Cuáles son sus resultados? Son 800 vacas ordeñadas. ¿Entre cuántos estamos? Ingeniero. Entonces se lo vamos a poder dividir dentro de la cantidad de factores. No, porque aquí estamos dando la productividad de factor primero. Veamos, cuando que producción total es dividido entre cantidad de factores, te está hablando de la cantidad de un factor, no la suma de todos los factores. Pero también se puede, pero es más complicado y no quiero. Voy a hacer aquí, por eso de esta. Aquí el compañero preguntaba que no sumamos los factores, dígase factor trabajador y máquina. Primero vamos a hacer uno, el trabajador, todo trabajo. Compañeros, está, mire, acá dividido entre 3 trabajadores.
trabajador me está ordeñando 267 vacas. ¿Cómo le haces? A ver. Aquí el punto es que aprendamos a hacerlo. Ahora veamos la propiedad del capital. Sencillo, número de vacas y nos da 200. Ahora, como la pregunta de acá arriba dice, calcula la productividad del máquina y la productividad de trabajo. Aquí el compañero estaba pidiendo, cosa que lo había quitado, pero sí lo tengo. La productividad por técnica es otra historia, pero primero quiero saber si entendieron esto. Toda la productividad buscan aquí al revés, es el valor técnico. Por ejemplo, en esta lista es la que produce más ordeñadas por trabajador. La mejor técnica es la A. Y cuando la productividad de las máquinas, la mejor técnica es la B. ¿Sí? Aquí lo tenía cerrado, pero lo que decía el compañero, si unimos las técnicas, se nos más y es lo que no quiero complicarse. ¿Sí? Nos da un factor. Es sumar las 12, hacer la misma acción, como dice que, hagámoslo aquí, es productividad de la. ¿Qué dice la fórmula? Veámonos a la fórmula. Dice que la productividad total, que es, espérame que voy a quitar esto. Es la producción total dividido trabajadores por cuánto. ¿Cuánto vale cada trabajador? ¿Eh? Tres trabajadores. ¿Cuántas máquinas? 4. La productividad de la técnica. Uniendo los dos factores. Y me sigue saliendo. ¿Por qué? Porque 271 vacas. La técnica. Es lo que decía esto, no se los quiero poner, pues voy a confundir. Ahora, ¿para qué usa esto, muchacha? Según, para determinar quién es más productivo que alguien. Si yo quisiera saber quién es más productivo, como en el caso del, pues el factor tiempo y ya quién era más productivo. Yo puedo saber quiénes son más productivos en un departamento de producción, etcétera, o en las plantas, o quién de los trabajadores es más productivo, quién es más eficiente, quién usa los recursos. Voy a decir algo que
que a veces, hasta que les diga, ¿qué profesor es productivo? Pregunta interesante, ¿verdad? Profesor, a través del número de alumnos promovidos. Así es. Ahí cuando terminen los exámenes miramos cuántos promovidos. Porque aquí la técnica es la técnica del estudiante para poder aprender, técnica del profesor para poder enseñar. La combinación de esos dos es el resultado de los estudiantes que ganan o pierden. No solo es del profesor, ni solo es del alumno. Hay otro factor, porque aquí son dos, el alumno y los factores externos. En este ejemplo, los servicios, el internet, ¿cómo se llama? Las aulas, muchos factores. Los dejo, ya saben cómo evaluar la productividad de un curso. Muy bien. Me imagino que hay mil puse. Creo que es diferente o no. Mire si es el mismo, por. A todos los voy a poner otro. Está, pues. Solo que o es la misma, no va. Es la misma, no. Es la misma, no. O se las caben. Ah, ok, ahorita sí son bajas. Ah, ok, y está la productividad. Pero como ustedes son pilas, les voy a poner productividad en la técnica. Ahí está. Háganse un queso.
Ahí está el cuadro para que vean, porfa. Copien de una vez, antes que se vaya la señal. Ahí puse, no lo he terminado, pero ahí les puede servir de guía. Se los voy a mandar a WhatsApp también. La productividad es cómo lo vamos a mejorar. En todos lados les van a pedir mejorar la productividad. Y la productividad se puede mejorar invirtiendo en el físico. ¿Se acuerdan? Anteriormente vimos qué es el capital. Y una de las técnicas para mejorar la productividad en una empresa es mejorar el capital físico. En el capital humano. Ahí se recuerdan que es capital humano. Es trabajadores que tienen experiencia y tienen, pueden hacer las cosas bien, no son operarios. Hay que invertir en el capital humano. Ustedes mandan a capacitar o los mandan a capacitar para que aprendan a injertar. Eso es invertir en el capital humano. Y la otra, para mejorar la productividad, hay que invertir en lo que ya vimos allá arriba, en investigación. Hay que invertir en el desarrollo de la empresa. Y si yo tengo investigación y tengo desarrollo, voy a tener innovación. Atención con eso. Cuando lleguen proyectos conmigo, uno de los factores a evaluar va a ser la innovación en el proyecto. Y ahí fue donde sacaron 0 todos los de tercero. Ninguna innovación tuvieron. Solo sembrar y como Dios mande y no hicieron ninguna innovación. Entonces, ahí estamos. Entonces, para la productividad, ahí tenemos cómo lo podemos mejorar. ¿Cómo voy a ser yo diferente en una empresa? Siendo productivo, siendo eficiente, siendo eficaz, teniendo efectividad, buscando la productividad siempre de la empresa. Y cuando hablo de la empresa, muchachos, no los estoy mandando a trabajar a una empresa, a un ingenio o a La Palma. Estoy hablando también de su empresa que ustedes pueden hacer, su propio negocio. De ahí les queda de tarea leer eso y la otra semana le entramos ya a los costos en la producción de corto plazo y largo plazo. Y ahí terminamos esta unidad. ¿Preguntas?
Muchachos, los dos. Actualizando sus datos. Pregunto, Santos Carreto y Serrano Castillo. ¿En qué habla esta noche? Santos Carreto y Serrano. Tiene que actualizar su Excel. Bien, y la otra. Por favor, mándenme en el mensaje de WhatsApp el nombre del proyecto que están formulando en el curso de Proyectos 1. Necesito saber. Para que todos estén enterados, hay un proyecto de producción de gladiolos que tiene el tercer, que podrían heredárselos a ustedes. Ustedes podrían comprar ese proyecto y seguir produciendo. Proyecto de gladiolos, producción de gladiolos. Gladiolas, ¿sí? Hay otro proyecto de engorde de novilla. Antes, ahora en vez de engordar, le salió cargada una novilla. Entonces, puede ser para producción de leche. O sea, por eso es que quiero saber, para que poderlos orientar. Muchachos, que eso va de la mano con economía, porque yo la economía no le enfoco a la economía política, sino le enfoco a la economía empresarial. Ahí estamos, feliz tarde, cuídense, vayan a llorar sus exámenes.